Bueno, sí, Eudosio Morales Flores es miembro de Morena, es militante de izquierda y es un activista social también. Ha luchado contra la corrupción y, y tiene muchos estudios respecto a la deuda de Puebla, en la deuda oculta de los gobiernos peronistas antecedentes. Bueno, sus antecedentes académicos él es doctor en finanzas públicas por la Universidad Veracruzana del 2004, también doctor en administración pública y ciencia política por el Colegio de Veracruz, maestro en economía urbana regional por la Universidad Autónoma del Estado de México y licenciado en economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue profesor e investigador titular desde 1986 hasta su jubilación en la Facultad de Economía. Desarrolla es miembro del PNCP CONACYT, fue líder del Cuerpo Académico de Economía, Finanzas y Sociedad en el 2018, ganando el Premio Latinoamericano por el proyecto de investigación de los fideicomisos de los PPS en Puebla, otorgado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO y Oxfam. Fue también docente de las universidades tales como la UDLA, Ibero, UPAEP y la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de la Universidad Veracruzana en los programas de posgrado. Ha participado en la elaboración de más de 10 libros sobre economía, finanzas y deuda pública en Puebla, México y políticas públicas, estudios del impacto en la ley de ingresos y egresos, y tiene varias ponencias escritas y publicadas al respecto. Conferencista en Chile, Rusia, Brasil, Argentina, Colombia, España y El Salvador, sobre los gastos de ley de ingresos y de egresos. También tiene varios libros. Ahorita, el más actual es Democradura y la deuda oculta en Puebla, que es también la ponencia que vamos a ver hoy. Ha impartido cursos en el doctorado en Economía Política del Desarrollo y maestrías en la UAP, UDLA, UPAEP, Ibero y la Universidad Autónoma de Tlaxcala sobre macroeconomía, teorías del Estado moderno, políticas públicas y finanzas públicas. Fue director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social, sedes en Economía de la UAP, por el cual estuvo inmerso como investigador, donde su línea de investigación, que es el Estado, políticas públicas, finanzas públicas, ingresos y egresos, evasión y elusión fiscal. Bueno, es muy amplio y pues también tiene mucha experiencia como académico, como investigador y en varios lugares del mundo. Entonces yo creo que le damos la bienvenida a él y pues esperamos aprender mucho. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los camaradas que están aquí presentes, en particular a Gerardo Pérez, que encabeza esto de la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública. A mí me parece que esto es una iniciativa excelente que debería de seguir prosperando y seguir luchando para que la deuda pública en Puebla se cancele de ya que fue una deuda pública contratada de manera irracional e ilógica y que Moreno Valle utilizó para hacer grandes negocios y para dejar endeudado al Estado. Hoy, cuando yo empecé a hablar esto de la deuda hace pues ya más de una década, siempre hay cartas ahí presentes por parte del gobierno de Moreno Valles de que era falso. Entonces, pues como profesores investigadores, nosotros siempre planteamos una hipótesis de que hay cosas que están sucediendo y que a veces no podemos comprobar por la alta opacidad que existe en el gobierno estatal, a pesar de que era uno de los mejores calificados por A Regional en términos de transparencia y rendición de cuentas. Yana Praxis fue uno de los gobiernos más opacos, con una opacidad tremenda, que hizo negocios de todo y que endeudó al Estado. Ayer decía el gobernador, y se reconocen más de 48,000 millones de pesos, cuando supuestamente Rafael Moreno Valle en su momento y en su tiempo dijo que no había contratado ningún peso. ¿Cómo le hizo Rafael Moreno Valle para contratar esta deuda oculta en Puebla? Bueno, en primera instancia cambió el artículo 6º de la Ley de Deuda Pública del Estado de Puebla
que se publicó el 19 de septiembre del 2012, estableciendo que no constituyen deuda pública los famosos proyectos de prestación de servicios, los PPS. Y por lo tanto, se modifica la ley de deuda pública estatal y se crea la ley de los proyectos de prestación de servicios, donde de manera oculta, a través de unos fideicomisos, nosotros logramos abrir un fideicomiso, el número 144, se empezó a contratar de manera oculta este endeudamiento que hoy ya lo reconoce el gobierno del Estado, pero que antes en lo que fue Moreno Valle y el morenogalismo, le llamamos estos 8 años, nunca reconocieron esta deuda oculta. Entonces, el artículo 18 de la Ley de los Proyectos de Prestación de Servicios permitió a Rafael Moreno Valle evadir la autorización del Congreso al establecer que solamente se iba a requerir dicha autorización cuando se pretende incrementar la afectación de las participaciones federales para un proyecto para prestación de servicios. Fíjense, algo que hizo Rafael Moreno Valle es que no se metió con los recursos federales, con las particulares, sino que lo que él hizo fue hipotecar el famoso impuesto sobre la nómina, que es un impuesto estatal. Entonces, con ese impuesto sobre la nómina, diríamos, quedaron garantizados los recursos de los bancos, en este caso, concretamente, Casa de Bolsa Evercore, que en aquella época era liderada por Pedro Aspe, que incluso había ahí negociaciones también con Carlos Salinas y con... si uno le iba buscando, iba uno encontrando muchas ligas, incluso hasta con el propio exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Ahí existían muchas manos, ¿no? Entonces, el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública en Puebla se tuvo que modificar para crear esta famosa Ley de los Proyectos de Prestación de Servicios. ¿Cuáles fueron los compromisos o el pasivo financiero de deuda pública que se contrató en Puebla? Es importante antes decir que todas las obligaciones y financiamiento de las entidades federativas deberían de observarse y pasar como otros pasivos que concentraron casi el 25.5% de las obligaciones financieras en Puebla y que nunca pasaron por el Congreso del Estado, a pesar de que había una obligatoriedad en la Ley de Deuda Pública Estatal, estas nunca pasaron. Entonces, en esa intención de celebrar contratos de proyectos de prestación de servicios de Rafael Moreno Valle, que continuó también Gali tapando esta deuda oculta, el impuesto estatal sobre la nómina ya no se va a la tesorería del Estado. Fíjense, ese es algo raro, para que este impuesto sobre la nómina, que incluso Miguel Barbosa a un principio dijo que se iba a cancelar, obviamente no se puede cancelar porque está hipotecado con Casa de Bolsa Evercore, porque es a través de este impuesto que, si nosotros proyectamos, lo que yo hacía en aquella época es hacer una corrida financiera del impuesto sobre la nómina, que en 25 años iba a generar más de 500,000 millones de pesos por un préstamo de alrededor de 30,000 millones de pesos. Entonces, imagínense, diríamos, el atraco a Puebla a través de este fideicomiso 44, que hoy la Secretaría de Finanzas reconoce que se pagan 2,170.9 millones de pesos. Nada más este año se pagaron 2,170.9 millones de pesos en el 2020, a través del gasto corriente. Entonces, y en el 2015 a la fecha se han pagado de manera anual alrededor de 2,500 millones de pesos. Por eso decía yo que en esa corrida financiera de 25 a 30 años,
este impuesto va a generar 514,363.32 millones de pesos que se van a ir a Casa de Bolsa de Vercor, que debieron haberse quedado en Puebla para hacer obra pública y que dejó hipotecado el entonces gobernador en aquella época. Entonces, yo me pregunto, ¿este impuesto que se hipotecó a 30 años valió la pena el endeudamiento de todos los poblanos? Pues obviamente que no, ¿no? Por ejemplo, el CIF, el Centro Integral de Servicios el Centro Integral de Servicios, el famoso CIF, que costó 3,500 millones de pesos, en ese vamos a terminar pagando alrededor, de acuerdo a la corrida financiera que yo hacía en aquel momento, ahorita les doy el dato exacto de esas obras que se contrataron, 11,057 millones de pesos. El CIS se contrató a un plazo de pagar a 23 años con una tasa de interés del 9.63, que amortizamos anualmente alrededor de 800 millones, concretamente 797 millones. De intereses nada más en estos 8 años, vamos a pagar 11,000 millones de pesos. Ese Centro Integral de Servicios, al término de 23 años, vamos a terminar pagando 18,337 millones de pesos y todavía no vamos a saber si es del gobierno del Estado o es de Casa de Bolsa de Vercor. Entonces, imagínense, así igual con las plataformas Audi, que es una empresa eminentemente alemana, también se contrataron alrededor de 5,079 millones a 14 años con una tasa de interés de aquella época de 13.56%. Por las plataformas, que es una empresa privada, vamos a terminar pagando todos los poblanos alrededor de 11,597 millones de pesos. Traer a Audi a Puebla costó alrededor de 20,000 millones de pesos. Yo me pregunto, ¿el costo-beneficio valió la pena? Ahí está Audi. Incluso me parece que fueron de los negocios más, diríamos, para Puebla, más desfavorecidos, ¿no? El otro monumento y elefante blanco que se construyó en el periodo de Rafael Moreno Valle fue el Museo Internacional Barroco. Ahí, por cierto, hay que decir que casi todas estas constructoras que construyeron estos 3 proyectos fueron constructoras en aquella época favoritas de Peña Nieto y de Rafael Moreno Valle. Ese museo se supone que nos costó 7,280 millones y vamos a terminar pagando por ese museo alrededor de 18,337 millones. Esta deuda que nosotros le denominamos, bueno, no nosotros, sino se denomina deuda contingente avalada por el gobierno del Estado, vamos a terminar de pagar en términos generales alrededor de 20 y 25 años. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque, por ejemplo, con el Museo Internacional Barroco se contrató a 23 años, la plataforma Audi a 14, el Centro Integral de Servicios a 24 años. Pero yo les quiero decir que es algo que hay otro tipo de deuda oculta que se construyó en el periodo de Moreno Valle, que fue la deuda contingente no reconocida por el gobierno del Estado en aquella época, ya reconocida hoy en día por el gobierno actual. Y ahí está, por ejemplo, el segundo piso de la autopista México-Puebla. Ahí, esa empresa que la construyó fue OHL Pinfra, que se contrataron a 30 años, 5,000 millones que se dieron a través del presupuesto del gobierno federal y que se bajó a Puebla, y otros 5,000 millones que se pidieron de crédito a Casa de Bolsa de Vercor. Por ese segundo piso nosotros vamos a terminar pagando 15,798 millones. Más los 5,000, un segundo piso que ya por ejemplo, yo hacía una homologación, el paso de Cuernavaca, del segundo piso, costó alrededor de 3,500 millones de pesos, cuando aquí en Puebla lo vamos a terminar pagando en más de 20,798 millones, ¿no? Y así como eso está la Estrella de Puebla, conocido como la Rueda de la Fortuna en Puebla, que también se contrataron ahí 400 millones de pesos. El parque del paseo teleférico, ese teleférico que no lleva a ninguna parte y que hoy se encuentra parado.
así como la rueda de la fortuna, se van a pagar alrededor de más de 1,000 millones de pesos, 1,014,90 millones de pesos. Entonces, de verdad que fue un negocio escandaloso que hizo Rafael Moreno Valle, donde nos dejó endeudados, según cuentas mías, alrededor de 24,373 millones. Estos 24,373 millones que en aquella época, cuando todavía estaba Rafael Moreno Valle, la Auditoría Superior de la Federación registró pasivos de deuda oculta alrededor de 24,655 millones, que ya la Auditoría Superior de la Federación reconocía como deuda oculta, pero que Rafael Moreno Valle, hasta el último día de su mandato y después decía que a Puebla no lo había endeudado, y que hoy se reconoce ayer en el informe más de 44,000 millones de pesos de capital. Aquí había que decir que si esos 44,000 millones hacemos las corridas financieras, esta deuda oculta en Puebla subiría a casi más de 76,000 millones que tendríamos que pagar los poblanos, en la cual se hipoteca el impuesto sobre la nómina y que vamos a terminar pagando en 25 y 30 años, donde de verdad que me parece de lo más irracional e injusto, porque yo creo que esto no debió haberle sucedido a los poblanos. Vivíamos una democratura, como en aquel momento yo lo decía, muy fuerte, y muchos de los que denunciábamos la deuda, aquí hay compañeros como el maestro Guerra, el propio Gerardo, que fuimos perseguidos políticos en aquel momento por decir la verdad y por decir cosas que estaban pasando. Entonces, al final de cuentas, me parece que todos estos instrumentos financieros que se contrataron de manera legal, pero de manera inmoral, yo diría, deberían de revisarse y cancelarse como se está actualmente promoviendo por la promotora. Yo creo que hay muchas cosas todavía que decir. Por ejemplo, hay algunos datos que he encontrado recientemente y que yo creo que también habría que decir. Voy a comentar algunas cosas que en su momento no encontré, pero que sabía que existía, pero que no tenía elementos para poder argumentar esto de manera sólida. Y una de las cosas que me gustaría comentar, déjeme abrir la lámina. Es que también hubo endeudamiento oculto en obras como el transporte que hicieron colectivo. Es que aquí ya no se ve muy bien. Que también hay elementos que se tienen que pagar en esta parte. Bueno, ahora que suba yo el PowerPoint, pues lo vamos a ver más a detalle. Yo quiero decir que ya hay denuncias, hay 656 denuncias presentadas por motivos de corrupción y desvíos de recursos de las administraciones de Rafael Moreno Valle y de Antoni Gale, de esta deuda oculta que ayer reconoció el gobierno en más de 48,290 millones de pesos. Algo que realmente nunca se había dicho y que yo creo que es importante que el gobierno del estado lo haya mencionado. Creo que ya nos estamos quedando aquí sin luz también. Vamos a ver si podemos... Pues miren, eso sería así en términos generales. Yo sé que nos faltan más cosas por mencionar. Yo quisiera dejar esta introducción. No sé si tengan algunas dudas y a lo mejor ya en la interacción poder comentar más a detalle algunas cosas, ¿sí? Bien, compañero Eudoxio. Tenemos la función de levantar la mano ahí donde dice participantes, porque además de que muchos tienen cerrada su cámara, hay dos pantallas.
y sería imposible que lo hiciéramos de manera física. Quienes quieran intervenir, por favor, para irlos anotando, pongan ahí donde dice levantar la mano. Levante su mano. Ahí apriétenle. Y mientras esto sucede y se animan, creo que quedaron o muy satisfechos o muy a medias, no sé. Hablar de cifras siempre es medio aburrido. Yo entiendo que luego tantas cifras nos abruman, entonces no es fácil. Lo que sí queremos insistir es que a pesar de que Moreno Valle nunca reconoció que había deuda, sino que inclusive la había bajado, tenemos que decir que realmente se generó una deuda reconocida hasta el día de ayer en más de casi 50 mil millones de pesos, ¿sí? Entonces, ni modo que esa deuda en 2 años haya aparecido de la nada. Esa deuda se generó en estos 8 años que gobernó el morenogalismo. Porque eso hay que decir, ni Pacheco Pulido ni Miguel Barbosa han endeudado a Puebla ni con un peso, sino al contrario han ido pagando estas amortizaciones, es decir, el servicio de la deuda, los intereses, y qué bueno que el Congreso del Estado a mediados de año, a principios de año, ya no recuerdo exactamente, pero me tocó presentar la ley de los PPS para que los proyectos de prestación de servicios disfrazados en deuda oculta se reconocieran como deuda. Aquí en el Congreso del Estado, si se pudieran conocer estos montos reales de deuda que suman ya 50 mil millones de pesos, más lo que sigue apareciendo. Yo creo que todavía sigue existiendo fideicomisos, no sé por qué todo se metió en fideicomisos con una alta opacidad, que el único fideicomiso que pudimos abrir en su momento y en tiempo fue el 144 y que nos costó mucho a los académicos en ese momento, y que ahí nos dimos cuenta de esta deuda oculta que fue, pues valga la redundancia, ocultando los gobiernos de Moreno Valle y de Gali. Gracias, doctor. En cuanto a esto, yo lo que poco que sé de la obra que está presentando ahora el doctor Eudoxio Morales, de la democradura y la deuda oculta de Moreno Valle, hay una vinculación que describe muy directa entre el estilo de gobierno, los objetivos que están implícitos en la hegemonía del neoliberalismo y en la ideología del neoliberalismo, que tiene que ver con canalizar los recursos públicos en beneficio de un sector minoritario de la sociedad, y la denuncia además de la corrupción que hace. No hemos tenido la oportunidad de conocer el texto de manera amplia. Debo entender que saldrá pronto, doctor. Sí, fíjate que a pesar de que ya sacamos un ejemplar que se llamó La Democradura en tiempos de Rafael Moreno Valle, por cierto, ese libro de más de 250 páginas que escribimos en su momento Beto Sotelo y su servidor, nos costó mucho publicarlo, incluso en Puebla nunca lo pudimos publicar. Siempre nos anduvo siguiendo Equit Castañón y amenazando a los editoriales de que si nos publicaban les iban a quemar sus negocios, y finalmente lo publicamos. Ya habíamos negociado ahí con la Universidad Obrera, hoy lo estoy diciendo, y ya ellos nos iban a conseguir el ISBN y nos los iban a publicar ahí. Pues hasta ya llegaron las amenazas de Rafael Moreno Valle a través de UKIT, y tampoco lo pudimos publicar. Se publicó, diríamos, de manera clandestina, sin ISBN, porque nadie se quiso hacer responsable de esa publicación. Y hoy lo vamos a sacar por primera vez esperemos, en la Cámara de Diputados, en la editorial que tiene. Ya es un libro que porque ya viene revisado, de más de 300 páginas, donde estamos actualizando ahí algunos datos y estamos metiendo más temas, ¿no? Más temas que no habíamos tratado en la primera parte, donde narramos así en términos generales todas las atrocidades de tipo económico, político y social que se dieron en esos 6 años del morenovallismo, ¿no? Entonces,
pues obviamente fue un libro que, fíjate que en su momento sacamos más de 5,000 ejemplares, entre que vendimos y regalamos, hicimos presentaciones casi en la mayor parte del centro de la República, en la propia Cámara lo presentamos, en la Cámara de Senadores, en la Asamblea de Representantes, aquí en Puebla, al interior, nos encontramos ahí muchas veces con el maestro Guerra, con el propio Gerardo, en eventos que había al interior de la entidad, donde relatábamos este asunto del libro de la democradura, que hoy está en imprenta y que se denomina La democradura y la deuda oculta de Puebla, ¿no? Esperemos que ya salga pronto y son 1,000 ejemplares que vamos ahí a sacar y lo vamos a dar a conocer inmediatamente que lo tengamos ya en manos, ¿sí? Gracias, doctor. Entiendo entonces, no será un texto que, por ser editado por el Congreso de la Unión, no tendrá un carácter comercial. Sí, no, lo vamos a presentar y a regalar. Realmente hicimos así eso con la primera edición. Tenemos ahí todavía, logramos todavía este año a principios imprimir otros 1,000 ejemplares. Por cierto, ahí tenemos de la versión anterior. Yo logré imprimir 1,000 ejemplares. Cuando fíjate que por lo regular siempre se sacan 1,000 ejemplares, en este libro sacamos, pues si sale, porque con este asunto de la pandemia, pues muchas cosas se atoraron y ya no pudieron andar. Y como esto era un asunto no prioritario, pues se quedó ahí en la congeladora. Esperemos que ya se reactive un poco más el asunto público, podamos echar a andar esta terminación de la impresión de este segundo libro, pero realmente el primero, ¿no? Bueno, lo digo por esto, porque conociendo cuál es el mecanismo editorial del Congreso de la Unión, de la Cámara, ellos ahora ya tienen una difusión de todos sus textos de manera digital. Entonces, para que todos los compañeros, no solamente de la promotora estatal, sino de la promotora nacional por la suspensión del pago de la deuda pública, pudieran tener acceso, entendiendo que la deuda oculta no es un fenómeno potestativo único de Puebla. Eso sí. En la mayor parte de los estados y en muchos municipios, bueno, Puebla tiene 217 municipios y eso pulveriza la deuda, pero hay, en suma, combinada, hay una enorme deuda también municipal y hay estados en donde, Coahuila, por ejemplo, donde tienen municipios enormes y grandes maquiladoras y otras empresas, Nuevo León, hay una deuda oculta por esto de las concesiones, los contratos de prestación de proyectos de participación. Es una monstruosidad, pero que además no se ha estudiado cabalmente. Y no porque se tenga que ver únicamente desde la academia o en el aspecto teórico. Y yo aquí quiero destacar una gran virtud que le ha dado Eudoxio a este fenómeno. Bueno, dos. Una, que lo ha sacado del ámbito de la academia para trasladarlo al de la demanda social, la organización y escalarlo a nivel político, a la denuncia y ahí pasar a la acción concreta. Sale de la investigación, es algo, hay muchas cosas en la academia, hay mucha teoría ahí estancada, podemos abrevar de ahí, pero no sale de ahí, no hay un lazo orgánico y eso hay que reconocérselo a Eudoxio porque requiere no solamente de la sensibilidad, sino de la audacia y de la valentía para hacerlo. Eso que nos dice que hubo persecución, sí es cierto, ha habido persecución por eso. Y Moreno Valle no era una linda persona. Digo, alguien dice por ahí que Diosito lo castigó, yo no sé, pero era duro con esas cosas y bueno, un tipo policíaco, ¿no? Sí. Ahora, la otra virtud que le veo yo a esto es que nos permite cierta organicidad entre el fenómeno nacional, los fenómenos locales, desde esa perspectiva, para hacer un proyecto
de carácter político e integrarlo en este momento de la coyuntura. Creo que es muy importante eso. Entonces, por eso, sí solicitar esa información con en donde vienen propuestas muy concretas, además. Nosotros presentamos una solicitud, digamos, al gobierno del Estado, y supongo que algo tendrá que ver con esto que sucedió en el segundo informe de Luis Miguel, para hacer la auditoría de la deuda pública del Estado de Puebla, en donde se menciona, además, en esa solicitud precisamente, el rubro 144, se mencionan desviaciones, se menciona fenómenos muy concretos que queremos que se abran, que se investiguen, que se denuncien, que se clarifique. No solamente porque es inmoral e injusto, sino porque no hay que pagarlo. O porque hay que buscar el modo de que toda esa deuda, o una buena parte de esa deuda, y lo sugerimos también con el secretario de Gobernación, pasado el próximo junio, ya con las nuevas gubernaturas, se negocien, como lo hizo Rafael Correa con la deuda de Ecuador, en el mercado secundario al 20-30% de su valor. Porque además es una deuda que a los inversionistas que la van a venir recuperando en los intereses, ya la recuperaron, pero que la recuperaron. La cotizan a nivel bursátil y la venden en el mercado secundario, pues ellos son como pagarés, como letras de cambio, son bonos. Así es. Entonces, pues buscar los mecanismos para quitarnos esa soga, ese yugo del cuello. Pedirte un poco en ese tono, en ese sentido de construir una propuesta de organicidad, pues que sé que la tienes, porque además está expresado de algún modo en tus textos y en tus participaciones en el Congreso. Has tenido bastante también experiencia en eso, a pesar de que estuviste únicamente un año en el Congreso de la Unión, en esta legislatura. Pedirte tu opinión al respecto. Sí, fíjate que el trabajo que está haciendo la promotora por la suspensión del pago de la deuda en Puebla, que no, como tú dices, no es exclusivo de Puebla. De hecho, la ley de los proyectos de prestación de servicios, fíjate que surge en Inglaterra con Margaret Thatcher, para el financiamiento de obra pública y privada, pero con tasas de interés de casi 0%, por no decir que casi nada, ¿no? Muy bajas, 0.05%, pero aquí se fueron hasta el 15% de tasas de interés. De verdad que se copian ese modelo y lo trae casualmente Peña Nieto. Peña Nieto, cuando fue gobernador, también dejó endeudado de manera oculta a través de estos proyectos de prestación de servicios varios de las grandes obras que hizo en su momento. Y casualmente OHL en ese momento fue la que construyó estas grandes obras, pero Hidalgo también, Coahuila, yo revisaba fácil, hay como 10 estados que hicieron este mecanismo de cambiar la ley de deuda pública estatal para permitir que hubiera esta ley de los proyectos de prestación de servicios y hipotecar un impuesto o participaciones. Por ejemplo, Veracruz hipotecó el impuesto sobre la tenencia, hipotecó el 25% de las participaciones federales. Con Fidel Herrera y Javier Duarte hubo una hipoteca. Obviamente, los bancos te prestan, porque si uno revisa, la mayoría de la deuda contingente se contrató con Bancomer, se contrató con Banamex también, y ya como dices, esta deuda, imagínate, estamos pagando casi de manera anual de servicios de la deuda lo que costó el Centro Integral de Servicios. O sea, Puebla podría haber hecho o podría hacer 25 centros integrales de servicios a lo largo y ancho de Puebla, nada más con el pago de servicios de la deuda. Bueno, entonces se me hace incongruente, irracional. Hubo otros gobiernos que hipotecaron participaciones, otros gobiernos que, por ejemplo, también el de Veracruz, hipotecó las participaciones del ramo 33 a los municipios, y ahora eso
lo bursatilizó en la bolsa y los municipios hoy reciben cada vez menos, hoy también reciben cada vez menos, pero ellos todavía, Veracruz recibe en sus municipios menos recursos porque bursatilizó parte de las participaciones que recibían los municipios. Entonces, la verdad es que hubo un abuso de muchos instrumentos financieros que en su momento y en su tiempo, cuando se crearon de origen, eran buenos instrumentos que no fueron creados aquí en México, ni mucho menos en Puebla, en Veracruz, sino que fueron diversificados y hechos a la medida del gobernante en turno, ¿no? Entonces, incluso fíjate que hay un movimiento como el que están ustedes encabezando de la promotora de la suspensión del pago de la deuda. Yo fui a una reunión a la UNAM una vez que hay a nivel mundial y que yo creo, yo incluso cuando escuché esto pensé que venía de este movimiento. Entonces hay un movimiento mundial más o menos igual al de ustedes, donde se pide la cancelación de la deuda de todos los países de América Latina y de los países emergentes. Entonces, me parece que esta es una iniciativa que tenemos que apoyar y que tenemos que organizarnos mucho los poblanos y los mexicanos para que lleguemos, hagamos una iniciativa primero en los congresos locales de que se reconozcan los PPS como deuda y segundo, cancelar esta deuda a través de un anatocismo del pago de la deuda de los estados y de los gobiernos tercermundistas, dirían. Entonces, me parece una muy buena propuesta. Yo, incluso cuando vi que había que firmarlo, la verdad es que me dio mucho gusto, porque alguna vez en su momento y en su tiempo lo pensé, pero no lo logré concretizar. Qué bueno que ustedes están haciendo estos eventos. Yo creo que hay que seguirlos difundiendo con todo lo que se pueda, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional, y a lo mejor incorporarse en esta promotora a este movimiento mundial que hay y que en la UNAM se han hecho reuniones, ¿no? Entonces, pues, felicitarlos también por esa iniciativa. Sí, el micrófono está abierto para los compañeros que deseen participar. Levanten su mano o háganse notar, por favor, para interactuar con el camarada doctor Eudoxio Morales. Recordarles que estamos transmitiendo por Radio Xali, gracias a la conexión del camarada Hilario, y que este programa está siendo grabado para subirse a las redes y a la página de la Promotora Nacional por la Suspensión de la Deuda Pública. ¿Quiénes quieren participar, compañeros? A ver, Miguel, sí. Por favor, maestro, y luego Araceli. Yo soy Servando, si eres tan amable, mi apreciable Severiano. Sí, cómo no, camarada Servando, qué gusto. A ver, entonces, Miguel Guerra, por favor. Compañeros, miren, sería interesante que revisáramos la estrategia política para el problema de la deuda pública de México. Revisáramos la historia, pero hay que coger las lecciones válidas. La postura que asumió Fidel o lo que propuso la unidad de los países latinoamericanos progresistas que cargan la misma cadena neocolonial, ¿no? La promoción de acción unitaria entre los pueblos latinoamericanos para que todos juntos digan no a la deuda, porque emprender una acción aislada pues puede tener consecuencias contrarias al propósito. Y en este caso, desde hace 8 días, de 15 días, le damos armas a la derecha, a estos frenéticos reaccionarios, para pedir la intervención de las fuerzas del exterior que están como fieras contra López Obrador. En fin, revisar esa postura que señalaba Fidel Castro, ¿no? Y qué bueno que aquí también analizamos en esos 3 niveles, nivel municipal, nivel estatal y nivel nacional, el problema de la deuda. Ojalá el doctor nos venda o aparte el ejemplar ya editado por la Cámara. Muchas gracias y mi saludo a todos. Gracias, Miguel. Gracias, camarada Miguel. Araceli y luego Servando, por favor, y luego Marco Moreno, sí.
Araceli. Bueno, sí, buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, agradecerle al doctor Eudosio por su ponencia. Creo que, bueno, también ahorita, a mí, bueno, en mi caso sí me ha generado nuevas dudas y algunas de estas, pues de estas deudas sí ya las tenía consideradas. Por ejemplo, lo del Metrobús, lo del centro de servicios, lo del museo. Creo que también había, bueno, está lo de la rueda, el teleférico, como decían. También había otro sobre alumbrado en varios municipios, que también creo que era una deuda grande. Pero bueno, mencionaba el doctor que a veces estos préstamos son difíciles de rastrear y lo que comentaba es que esta casa de bolsa, creo que se llama Berhord, algo así le entendí. Sí, No, ahí me quedaron dudas. ¿Dónde están estos bancos? ¿A qué país? ¿O son privados? ¿Son de algún país? ¿O cómo poder rastrear esas deudas? Y bueno, considero que sí es... Sí, por ahí va mi duda. Sí, mira, Casa de Bolsa Berhord es un banco de interacciones donde está Han Rom, prácticamente son ellos los dueños de esta casa de bolsa de Salinas de Gortari, como la financiera que ha estado en la Secretaría de Hacienda en los gobiernos neoliberales prianistas. Ellos son los que tienen este tipo de deuda contratada con los gobiernos de los estados, donde siempre solicitan la hipoteca de participaciones de impuestos para garantizar su pago. Y son de lo más de verdad que es increíble el negocio que hacen con todos los ciudadanos mexicanos, en particular los poblanos que vamos a pagar la deuda. Yo hacía un cálculo de más o menos de cerca de 500 mil millones de pesos de este impuesto sobre la nómina que va a generar, que ya no lo cobra. Fíjense que este impuesto ya no lo cobra el gobierno del estado desde la época de Rafael Moreno Valle, lo cobra un fideicomiso de Casa de Bolsa de Berhord. O sea, es increíble todas estas patricidades que hicieron los gobiernos morenogalistas para hacer grandes negocios, ¿no? Entonces, obviamente ellos pertenecen también a un grupo financiero internacional, pero finalmente los accionistas aquí en México son desgraciados, desafortunadamente mexicanos, que se han dedicado a saquear a México, ¿no? No de manera casual, fíjate que en estos 2 años, a pesar de la crisis económica, financiera y de salud que ha tenido México, el presidente no ha querido endeudar al país. Yo les quiero decir que en los últimos 6 años de Enrique Peña Nieto, la economía se movió con el 50% del endeudamiento interno que generó ese país. O sea, el 50% del Producto Interno Bruto que estábamos creciendo del 2%, uno era generado por la deuda que contrataba Peña Nieto y el otro era generado por la economía. Entonces había obviamente este crecimiento al devaluarse el dólar, hoy al devaluarse el peso, hoy pagamos un poco, creo que estamos como en 52% con respecto al PIB de la deuda pública que tiene México, ¿no? Igual pasa con Puebla, ¿no? Igual en el mundo, por eso creo que es una demanda la cancelación de la deuda a nivel mundial que se debe de hacer de ya y que debemos apoyar todos los mexicanos, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer en esto. Qué bueno, de verdad, qué bueno, me da mucho gusto de esta iniciativa que tienen ustedes, que nace de un grupo de gente de lucha, de izquierda, de años, en algo que pareciera que es algo técnico, pero que tiene que ver mucho con las cuestiones políticas. Hoy se paga el servicio de la deuda también en México unas cantidades enormes, por eso el presidente, yo incluso les quiero decir que hoy con la crisis económica y sanitaria, yo decía dentro de mí que AMLO debería contratar deuda para salir de esta crisis, pero finalmente el presidente saben que es muy necio en estas cuestiones y qué bueno que sea así. Ha seguido pagando el servicio de la deuda y no ha contratado ningún peso. Eso que dejaron endeudados los prianistas y que por eso hoy quieren regresar y se unen
para seguir saqueando al país a través del servicio de la deuda, ¿no? Gracias, doctor. Servando, y se prepara Marco Moreno. Servando, por favor. Sí, Los micrófonos. No. Sí, está abierto el micrófono. ¿Sí se oye? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Marco. Muy buenas tardes, amigos y camaradas y compañeros de la promotora y desde luego nuestro amigo, nuestro colega Eudosio Morales. Pues la reflexión fundamentalmente, nosotros los invitamos a la sexta Asamblea Estatal del Frente Estatal de la Cuarta Transformación, en el que nos constituimos varios agrupamientos y colectivos de la izquierda histórica, de los que provenimos del Partido Comunista, PSUM, PMS, PRD y hoy Morena. Y bueno, pues en ese marco le decíamos al buen amigo Gerardo, conocido desde los 70s, finales de los 70s, Gerardo Pérez, que esta iniciativa que ustedes emprendieron, que ustedes han desarrollado y que han indudablemente que permeado en buena parte de, pues vamos a decir, de la opinión pública, tanto estatal, nacional como internacional, pues se vincula indudablemente a la exigencia que se tiene a nivel mundial de una moratoria. Realmente está acabando la situación socioeconómica de la población más vulnerable. Somos 1.800 millones o poco más de 1.800 millones de habitantes en más de 198 países, en los 5 continentes. Y bueno, pues el endeudamiento es enorme. Sabemos que el país más endeudado del mundo pues son los Estados Unidos de Norteamérica, que a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de los propios del Bank of America, el banco más grande del mundo, pues indudablemente que exprime y sangra a todos los países, pues vamos a decir, subdesarrollados y mal llamados en vías de desarrollo como el nuestro. Y entonces, pues nosotros tenemos un endeudamiento externo, de deuda interna y externa, salvo que me corrija el doctor Eudosio, de 476,000 millones de dólares. Nada más Enrique Peña Nieto en su sexenio, pues duplicó la deuda. Y todavía para acabarla de amolar, ya en su último tercio de gobierno, pidió 10,000 millones de dólares más. Entonces, pues es escandaloso lo del FOBAPROA-IPAP, pues ahí está también presente. Es muy escandaloso lo que ha pasado en toda la historia política de Puebla. Los diferentes gobernantes han esquilmado, han saqueado, han prácticamente deshecho, pues vamos a decir, el patrimonio de todos los poblanos y a nivel nacional de todos los mexicanos, desde que se instauró el neoliberalismo económico, a partir de Miguel de la Madrid Hurtado. Luego el 1 de diciembre le regresó el 33% a la banca expropiada y nacionalizada por López Portillo el 1 de septiembre de 1982. Luego a los 3 meses echó marcha atrás e instauró lo que promovieron Margaret Thatcher y Ronald Reagan, precisamente de que se adoptara este modelo económico que indudablemente ha depredado a todas las economías del mundo, sobre todo a las más desfavorecidas, a las subdesarrolladas. Y bueno, entonces el punto central, yo le quiero recordar a nuestro buen amigo Eudosio, que incluso lo hicimos candidato a la rectoría en 2017, que incluso sacamos el segundo lugar de 5 aspirantes que hubo, incluso no nos querían dar el registro, y veníamos antecedidos precisamente de un gran impulso y de una gran promoción de estos estudios, de estas líneas de investigación que él desarrolló desde la academia del CEDES, ¿verdad?, de la Facultad de Economía, y que indudablemente lo tradujo junto con otros compañeros en la democradura en tiempos de Moreno Valle, ¿no? Entonces,
pues realmente, y con toda franqueza y con toda sinceridad, desafortunadamente, pues en ese tiempo calculaba el mismo Eudosio y las diferentes líneas de investigación que tenía con sus alumnos, tanto de la maestría como del doctorado, nos comentaba que eran 70,000 millones de pesos, ¿verdad? Así es. Lo acumulado. Y desde luego, pues a ciencia cierta, pues nada más, si revisamos el presupuesto que tuvo durante sus 6 años Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, del 2011 al 2017, pues encontramos que tuvo más de 600,000 millones de pesos y se habla de que 140,000, hay que comprobarlos desde luego, la ciencia económica y todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, debemos de contribuir a esclarecer dónde quedó todo ese dineral, ¿verdad? Porque solamente se hacían obras de relumbrón, obras a pie de carretera, incluso compraba, expropiaba de manera arbitraria, ilegal, las tierras, incluso ejidales, y construía su obra para, pues, su propaganda, que quería dar a entender que si así lo hacía como gobernador, pues cómo no lo iba a hacer como presidente, ¿no? Y me parece que no tocaron, me incorporé ya un poco tarde, el asunto de la autopista de 13 kilómetros y medio, Puebla, por Cuautlancingo, por Coronango, y entonces los 13 kilómetros y medio me parece que fue ahí el mayor quebranto, de 13,500 millones de pesos, y efectivamente OHL y otras empresas españolas, IGA, si no mal recuerdo, mi apreciable Eudosio, pues fueron ahí las beneficiarias de las grandes ganancias y efectivamente de los fideicomisos estos tan famosos que se han ido escarbando y se han ido encontrando muchas cosas de la deuda oculta, ¿no? Entonces, ahora con los gobiernos de la Cuarta Transformación, emanados de la Cuarta Transformación, pues es una obligación ética, estética y moral, pues esclarecer todos estos hechos, ¿no? Y además de otros hechos más, de otras atrocidades que se cometieron en el ámbito social, en el ámbito educativo, cultural, como es el caso de la 4 veces centenaria Universidad Autónoma de Puebla, también 31 años de universidad neoliberal y elitista, que, por cierto, en forma de subsidio, ha recibido más de 150,000 millones de pesos desde que le dieron el golpe a Samuel Malpica Uribe, ¿no? Desde 1989. Y eso contando nada más el subsidio federal, más el subsidio estatal, que antes era discrecional, se hizo ya entró al presupuesto de egresos, al presupuesto de egresos estatal, ya entró y creo que son más de 1,000 millones de pesos los que se le dan anualmente, como recientemente le depositaron 100 millones de pesos para cosas extraordinarias de que abra más la matrícula. Entonces habría que escarbar precisamente todas las entidades de interés público para efecto precisamente de robustecer esta nueva edición del libro que nos está anunciando nuestro buen amigo el doctor Eudosio, y desde luego pues incrementar la sugerencia, o dentro de la reflexión, la sugerencia respetuosa de que todos los que estamos inmersos en todo este gran proceso y proyecto de la Cuarta Transformación, pues incrementemos, ¿verdad? Incrementemos masivamente toda esta denuncia y desde luego también toda la exigencia de que se adopte por parte de todas las instancias parlamentarias de los 32 congresos de los estados, incluyendo la Ciudad de México y el Congreso de la Unión, ¿verdad? Allí estuvo Eudosio un año, presentó varios puntos de acuerdo, pero indudablemente se requiere una estrategia de que se profundice la reforma democrática del Estado, que indudablemente va a sentar las bases para que verdaderamente haya una transición democrática del viejo régimen
caduco, ¿verdad? Antidemocrático, despótico y represivo, por un nuevo régimen, pues por lo menos semiparlamentario, ¿verdad? Bien. Que radique el presidencialismo y Por desde favor, luego Fernando, un nuevo si puedes modelo. redondear la idea ya. Sí, Permitir concreto, nada más decirles a ustedes, ven que yo les di libertad de hablar en la sexta asamblea, se aventó como 40 minutos, mi buen Gerardo. Yo nada más redondeo, aprovechando el tiempo, de que de manera concreta podamos presentar a través de la iniciativa popular o a través de los compañeros del grupo parlamentario de Morena, presentar de manera bien clara y bien definida, con todo el sustento parlamentario, del procedimental, como dicen los abogados, para efecto de que verdaderamente en los 32 estados de la República, en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados Federales y Senadores, y yo agregaría que en los cabildos, en los 2.449 cabildos municipales que existen en la República Mexicana, se pudiera presentar el hecho de que ahí se apruebe la exigencia de que se termine el pago de la deuda que se exija a los organismos internacionales y lo más aquí inmediato, pues que se termine, que se derogue esto del IPAP, FOBAPROA, IPAP, ¿no? Entonces, eso es en concreto. Correcto. Esa es la reflexión y la sugerencia, ¿verdad? Respetuosa. Gracias, Servando. Sigue Marco Moreno. Gracias, y luego Servando. Marco Cedeño. Por favor, Marco Moreno, activa tu audio. Ahí estás. Ya lo activé y tengo el temor de que se me acabe la pila, a pesar de que he tratado de organizar mi participación para 2 minutos por respeto a todos los participantes que aquí nos encontramos. La deuda pública tiene un historial desde la independencia. Gobiernos que en la etapa de la independencia, gobiernos que suspendían o no reconocían la deuda pública, eran gobiernos, aquellos que eran intervenidos por el extranjero. Sucedió en varias ocasiones, le sucedió a Juárez, sucedieron en varios sitios y por supuesto también hubo un gobierno que representó mucho las iniciativas del pueblo mexicano, que fue el de Lázaro Cárdenas, y que también él no reconocía la deuda pública. Pero a partir del próximo gobernador después de él, se empezó a desarrollar todo un conjunto de empréstitos para los diferentes gobiernos y podemos llegar hasta la curva que señalaba el ponente anterior. Era en el sentido de que a partir del gobierno de Salinas, inmediatamente se empezó a disparar la curva de la deuda, y que si la graficáramos desde entonces, desde cuando se tenía las primeras deudas históricas, desde la etapa de la independencia, esta curva justamente en estos últimos 30 años se disparan de una manera exponencial que no alcanza papel milimétrico ni logarítmico, porque se sale la curva del papel, no alcanza. Se ha disparado de una manera tal que entre deuda pública, externa e interna, en México actualmente han declarado aproximadamente 13 billones, con B de burro, 13 billones de pesos. Bueno, se está planteando un movimiento a nivel internacional, pero también un movimiento a nivel nacional. Por supuesto, ya lo de no pagar está perfectamente claro. Y hay que impulsar, incluso desde aquí, desde Puebla, esta iniciativa por esta promotora, por parte de los poblanos, para que el Congreso del Estado realice una auditoría y no se enmarque en términos de personificar esto, que si Moreno Valle, que si Gali. Mangos, esto es en contra del neoliberalismo. La forma como nos han venido planteando este tipo de cosas es eso. Es
un sistema económico que ha fastidiado al conjunto de la población mexicana y al conjunto de los pueblos de todo el mundo. Pero hay una cosa que es importante, que se ha señalado, que es desde cuando Fidel Castro en 1963 incluso planteaba en las reuniones de los países no alineados no pagar la deuda pública. Esto fue replicado también por el Che en su intervención en la ONU en 1964. Estos líderes, estos protagónicos históricos, ¿sí? Desde ese entonces nos están dando la pauta. ¿Qué ha pasado hasta entonces? Que dijéramos se resolvió. No, al contrario, se disparó tremendamente. Por fortuna, Andrés Manuel López Obrador dijo en una de sus mañaneras, cuando había mucha presión por parte de la iniciativa privada, de los elitistas, en el sentido de que se comprara deuda. Y lo dijo muy claramente, que ya no iba a contratar más deuda. Esto es lo que planteó Andrés Manuel, y esa es una ventaja. Pero entonces es necesario resarcir el conjunto de problemas económicos que tiene el conjunto de la población. Aparte de no pagar, de realizar una auditoría y que el Congreso del Estado de Puebla pueda desarrollar este planteamiento y acordar fiscal progresiva que grave fundamentalmente a las empresas, a los ricos que tienen más, para poder garantizar por lo pronto y aminorar esta cuestión. Si nosotros decimos no paga, pero no damos una solución de salida en un momento determinado, entonces pudiéramos nada más hacer una demagogia de papel. Queremos básicamente no solamente plantear una propuesta, sino también las iniciativas de una resolución. Eso es todo lo que quiero decir, y aparte de todo, saludos, doctor Eudoxio. Soy Marco Antonio Moreno. Saludos, Marco. Me da gusto escucharte tanto a ti como a Servando y a todos ustedes que están conectados. La verdad es que se extraña las participaciones de cada uno de ustedes. Bien. Marco Antonio Cedeño, por favor. En primer lugar, quiero felicitar al maestro Eudoxio por el trabajo que ha presentado. Creo que aún falta mucho que nos tiene que dar a conocer de su trabajo. Yo me quedo con lo que hoy se expuso como un brochazo general de lo que es su trabajo. Creo que habría que conocer más a fondo todos los datos que maneja en su trabajo. Parto de esto para felicitarlo. Pero creo que hay otros trabajos de otros compañeros universitarios que, paralelamente al trabajo del maestro Eudoxio, pudieran ayudar a esclarecer más a fondo la situación de la deuda oculta en Puebla, la deuda pública en Puebla, la deuda privada en Puebla, la deuda externa y deuda interna. Sin entender todo esto, no podríamos tener conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, nos podríamos quedar cortos y simplemente quedarnos en el nivel de el encabronamiento, del enojo por conocer estos datos. Yo creo que hay que trascender ese enojo. Hay que aprovechar los datos duros que nos dan los compañeros que han trabajado estas cuestiones de las deudas. Porque creo que de ahí va a salir cada uno de los niveles que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que demandar que se congelen
las cuentas de Moreno Valle, de Gali y de todos los involucrados en este manejo. Tenemos que denunciar públicamente a nivel nacional y a nivel internacional este caso concreto de Puebla. Tenemos que manejar otro nivel de trabajo para resolver la cuestión de la deuda pública nacional y la deuda pública de México en términos de la deuda externa. No podemos abordar todos los niveles de la deuda en el mismo nivel. Yo creo que por lo complejo que es la deuda externa de todos los países y la deuda externa pública y la privada, tenemos que dar un tratamiento mucho más profundo de estas cosas para encontrar cómo podemos realmente avanzar en una solución. Si el gobierno de México pudiera declarar por sí solo la moratoria, simplemente estaríamos creando un problema económico mayor para México. Porque este problema a nivel internacional es un problema mucho más complejo. Yo creo que tendremos que abordarlo con otro tratamiento, el no pago de todo tipo de deudas, pero en términos políticos tenemos que abordar, antes de declarar la moratoria a nivel internacional, tenemos que hacer un trabajo internacional con todos los países que tienen estos enormes montos de deuda en sus deudas externas e internas. Creo que solamente empatando los trabajos de los compañeros que han realizado técnicamente y académicamente estos temas, podremos tener una idea más acabada de lo que tenemos que hacer. Yo pudiera quedarme con este enojo y dejar de aprovechar lo que se ha aprendido con lo que nos ha dicho el maestro Eudosio, con lo que hemos conocido de planteamientos de otros académicos. Pero quedarnos de ese nivel, de enojarnos y expresar que estamos muy enojados, sería muy equivocado si no damos los otros pasos. Demandar el congelar cuentas, las denuncias de lo personal de Moreno Valle y de Gali, el de exigir el no pago de la deuda externa en conjunto con, si es posible, con la mayoría de los países latinoamericanos. Es un trabajo que tenemos que hacer, que tenemos que desarrollar. Solamente así podemos nosotros tener satisfacción, un poco ir satisfaciendo este enojo que nos genera el conocimiento de estos datos. Y a mí me gustaría conocer un poco más a fondo todos y cada uno de los datos que nuestro Eudosio tiene en su trabajo. Hasta ahorita con eso me quedo. Gracias, Toño Cedeño. Yo tengo una duda. No, una duda. Bueno, varias informaciones, pero una duda para plantearle a Eudosio. Sí. Lo pregunto como viejo militante, bueno, como viejos militantes que somos de la izquierda, desde el PC, y a sabiendas de que entre gitanos no se leen las manos, o sea, de igual a igual y francamente, como militante de Morena que eres, como fundador de Morena, porque hay una percepción equívoca, desde mi punto de vista, de una parte no sustancial, porque no se ha manifestado orgánicamente en ese sentido, ni ha hecho nada en contra, pero hay una parte, una corriente interna dentro de la 4T adversa a que se revise el tema de la deuda. Nosotros pensamos que la coyuntura impone la revisión, la auditoría y la suspensión, si no bien de toda la deuda, y que a sabiendas de que también la deuda interna merece un tratamiento, la deuda externa otro, que hay una cantidad
enorme de carteras y de causales de deuda. O sea, no es una sola deuda, es un fenómeno. Y un fenómeno integrado a otra serie de fenómenos dentro del conjunto de la economía y de la realidad de este país. O sea, viéndolo desde esa perspectiva, nosotros pensamos que esto abona a la realización del objetivo social de la Cuarta Transformación, que puede detonar una cuestión tanto de autonomía del Estado como de independencia nacional, pero principalmente de bienestar social. Entonces, el planteamiento es ese. Desde adentro, digamos, de la 4T, tú incluso como parlamentario que has sido, esta percepción, ¿cómo la valoras? Esa sería mi pregunta. Si quieres atacar por ahí a las participaciones de cada uno para no dejar cabos sueltos. Sí, mira, yo creo que yo estoy de acuerdo en que se tiene que suspender el pago de la deuda en países como el caso de México. O sea, México debe hoy actualmente 12.7 billones de pesos y se ha incrementado en estos 2 años 1.5 billón sin pedir ningún peso prestado, solamente porque se ha incrementado las tasas de interés y la devaluación del peso por la pandemia y por la crisis económica. Época de que debo no niego, pago no tengo. Yo creo que hoy tenemos un argumento, no quiero decir pretexto, un argumento importante que es la pandemia, que es la crisis económica y que incluso los países africanos están pidiendo la suspensión del pago de la deuda. Ya incluso algunos se han declarado en moratoria porque no tienen o pagan la deuda o atienden a su población. Entonces, me parece que es un momento coyuntural importante para que este movimiento y esta percepción crezca a nivel estatal, nacional y mundial y declarar la moratoria de la deuda. Si hay un movimiento mundial y nacional, el costo económico en este caso con Estados Unidos, que además, fíjate que los gringos, la mayor parte igual de su economía la mueven en deuda, con endeudamiento. Y casualmente este endeudamiento lo tienen con los chinos. Entre China y Estados Unidos producen casi el 50% del Producto Interno Bruto Mundial. Y ves que ellos con Donald Trump traían una guerra bueno, yo te voy a subir los aranceles, te voy a poner aranceles, pues los chinos dijeron, tú subes los aranceles, yo bajo y devalúo el yuan. La cosa es que la economía china siga creciendo y más hoy en día, ¿no? Entonces, en esta guerra que emprendió Donald Trump a nivel mundial, pues el que salió perdiendo más fue Estados Unidos y como consecuencia, como nuestra economía está muy concatenada a los gringos, pues también sufrimos consecuencias importantes en términos económicos, ¿no? Y políticos y sociales. Entonces, incluso parlamentariamente debería de existir esta conciencia dentro de los diputados de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de trabajar una iniciativa, un exhorto para declarar la moratoria de la deuda en el caso de México. O sea, realmente se pagan muchos intereses, ¿no? Y la mayor parte es a la deuda externa, son al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a bancos extranjeros. Entonces, eso serviría para reactivar la economía local, la economía interna, para dar más, para comprar las vacunas, todo eso que se necesita hoy en día en los países emergentes. Entonces, pero esto tenemos que armar toda una concientización de la gente para tratar de enarbolar estas banderas y estas peticiones que me parecen que serían las más justas en este momento, ¿no? Entonces, creo que la coyuntura económica, política y de salud a nivel mundial están dadas, pues nosotros tendríamos que empujar. Obviamente el presidente no quiere hacer ninguna iniciativa y nada
que no sea y emane del pueblo, ¿no? Como él dice, como fue la consulta popular al castigo a los presidentes, cárcel a los presidentes que se han robado mucho todo el periodo neoliberal. Entonces, tenemos que ayudarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que es un momento que muchas veces no lo vemos ni lo tocamos porque pareciera que no es de la cotidianidad del ciudadano, pero que realmente nos pega mucho en términos económicos, nos pega mucho en términos sociales, porque imagínate, para el caso de Puebla, hoy Puebla este año le dedicó más de 1.250 millones del pago del servicio de la deuda oculta en Puebla. El 2021 está programado más o menos 820, en el 22 860.2 millones. Es decir, en menos de 5 años vamos a pagar más de 5.147.1 millones de pesos. Entonces, me parece que es algo que tenemos que luchar todos y yo estoy puesto y lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer y los voy a acompañar con todo gusto, ¿no? No quiero aprovechar más el tiempo, pero bueno, esa sería mi propuesta y mi opinión. No, disculpa, pero es tu tiempo, es tu exposición. O sea, quien se tiene que hacer cargo del tiempo eres tú. Tomar un par de elementos de Servando y de Marco Moreno para redondear una idea. Mencionaron dentro de esta idea del conjunto de la economía, decía Marco Moreno, reafirmando lo dicho un poco por Servando en ese sentido, gravar los impuestos, o sea, una reforma fiscal, hacendaria, y decía, paralelamente, Servando, la necesidad de una reforma del Estado, lo cual conlleva también una reforma de carácter político, y que tendría que ver en todo caso hasta con la generación del valor por la forma en cómo está estructurado ya ahora el capital. El Estado ya no corresponde a esas necesidades, como el INE no corresponde a las necesidades políticas del país, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay un atraso institucional por el descuido en el que dejaron y el adelgazamiento al que obligó el neoliberalismo. Pero, ¿crees que el asunto de la deuda, que es el tema particular que nos atrae ahora, se pueda deslindar de la otra parte que tiene que ver con el reforzamiento del papel del Estado en el plano político y económico y con el amarrarle las manos a la burguesía rentista que ha estado expoliando los recursos obtenidos mediante la deuda y mediante la explotación del trabajo asalariado y la depredación del medio ambiente, etcétera? ¿Crees que se pueda o tendremos que buscar una alternativa política de conjunto? Pues yo creo que, mira, debería ser una política fiscal de conjunto. O sea, no podemos subir más impuestos. Los dos impuestos más importantes donde recae la recaudación fiscal en México es el IVA y el ISR. Entre los dos más o menos hay como alrededor de el ISR como 1.5 billones de pesos, pero también si no crece la economía, ¿cómo cobramos impuestos? Entonces decrece también la recaudación fiscal. Lo que hoy en día se está haciendo con el presidente, porque a pesar de que no ha crecido la economía y no se están recaudando impuestos, es cobrar los impuestos que debían las grandes empresas transnacionales y las grandes empresas nacionales. Y con eso se ha compensado un poco la recaudación y las participaciones en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal han ido bajando tanto a los estados como a los municipios. Los estados y los municipios, del 100% de lo que se recauda en México, pues casi el 95% son recaudaciones fiscales federales. El 3%, el 4% es estatales y el 1%, 1.5%, máximo 2% en algunos municipios es recaudación local o municipal en el ámbito. Entonces, existe una concentración de la recaudación fiscal en México muy federalizada y porque a los presidentes municipales no les gusta cobrar impuestos, lo que quieren, lo que hacen siempre es estirar la mano de lo que les llega del gobierno del estado la federación vía gobierno del estado a través de las participaciones de los ramos. Entonces, yo creo que eso debería de acabarse. Por lo regular, en todos los países existe una recaudación tripartita.
Por eso es que debemos hacerlo de manera conjunta, donde la federación recaude el 34-35%, los gobiernos de los estados el 33% y el ámbito municipal el 32% o el 30%. Las potestades tributarias se repartirían en términos iguales y también el gasto, por lo tanto. Entonces, sí necesitamos, yo creo que un asunto de conjunto. Yo incluso creo que necesitamos una nueva reforma hacendaria en México que tiene que impulsar nuestro presidente, donde se le dé más potestades a los estados y a los municipios en términos fiscales, en términos de recaudación, para que también se reparta pues esta responsabilidad del cobro de los impuestos. Entonces, pero eso implica que los presidentes municipales, que los gobernadores, que el propio presidente haya mucha voluntad política y en hacer estos cambios de esta reforma. Yo escuché en el Congreso de hacer una nueva reforma hacendaria. En México ha habido, si mal no recuerdo, 4 reformas hacendarias estructurales y necesitamos una quinta ya urgentemente en esta cuarta transformación, donde le demos más potestades tributarias tanto a los estados como a los municipios. Entonces, yo espero que esto ya se empiece a discutir. Yo creo que eso que están discutiendo ustedes de la suspensión del pago de la deuda, eso lo veo muy bien, la verdad, y creo que es una inquietud de un sector de la población que tenemos que empezar a preocuparnos en que los recursos cada vez se van volviendo más escasos, en cómo recaudar más en términos locales, en términos estatales. Es de los países que tenemos una alta concentración. Y lo otro que está haciendo el presidente bien es que está combatiendo la gran evasión y elusión fiscal. En este país teníamos de cada peso que se recaudaba, casi dejaban de pagarse entre 40 y 50 centavos de evasión fiscal. Entonces teníamos una evasión tan grande. Cada vez que terminaba un sexenio, los presidentes condonaban los impuestos y los empresarios, los grandes empresarios de este país estaban esperando el perdono. Eso también ya constitucionalmente el presidente ya no puede condonar impuestos como hacía en el pasado y estaba autorizado en la Constitución. Hoy ya los presidentes de aquí en adelante no van a poder condonar impuestos. Entonces sí se han ido avanzando en cosas que aparentemente diríamos que son insignificantes, pero que van a tener una repercusión muy importante. Nada más con la cuestión de evasión y elusión de impuestos y perdonación de estos, alrededor de 1.5 billones de pesos se van a recaudar más. Hoy ya los presidentes de López Obrador en adelante no van a poder condonar o perdonar impuestos como antes hacían, que legalmente estaba permitido. Entonces, ahora hay que trabajar en esta quinta gran, yo diría, reforma hacendaria en el país, donde participen todos los gobernadores, todos los presidentes municipales y organizaciones como la de nosotros, como de mucha gente que queremos que México avance también en esto, porque no solamente se trata de pedir o de poner la mano, sino también de ver cómo se recaudan esos ingresos, porque pues también el gasto hoy en día se está optimizando. Por ejemplo, imagínate, pues ya se tienen compradas las vacunas del COVID-19, o sea, fueron 33 mil millones de pesos de ahorros del 2020 que hizo el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y que están garantizadas ya casi a esos 120 millones de habitantes, cuando a lo mejor si esto hubiera sido gobernado por los gobiernos prianistas, ya nos estuvieran vendiendo en $400 la vacuna y haciendo negocios y haciendo crecer todo el sistema hospitalario privado, cuando hoy lo que se ha reforzado es, este año el sistema de salud tiene un incremento del 13% en términos presupuestarios. Yo sé que faltan muchas cosas por hacer, pero se ha ido porque es increíble cómo dejaron los gobiernos neoliberales prianistas al país. De verdad que es inaudito, ¿no? Entonces, las cosas que se logran avanzar, pues pareciera que no hay avances, pero yo creo que alguna vez asistí a una reunión con el presidente de la República y dijo, estamos haciendo una revolución silenciosa, cambiando el marco jurídico donde los diputados y los senadores han sido importantes. En términos de la Constitución tenemos ya casi
el 25%, el 30% de modificaciones constitucionales que ya los gobiernos futuros, aunque fueran prianistas, no lo van a poder hacer. Entonces, en eso a veces no se ha dado mucho publicidad mediáticamente, pero que se han ido avanzando, yo creo que en términos importantes. Entonces, esto implica hacer las cosas de conjunto, de la sociedad en general, y yo la verdad es que tengo mucha esperanza todavía en este presidente en que siga haciendo cosas, ¿no? Hay gente muy abajo, en medio, que sigue haciendo lo del pasado, pero bueno, son los menos, yo diría, ¿no? Perfecto. A ver, compañeros, vamos a cumplir 1:30 en esta sesión. De repente las sesiones muy largas, muy nutridas, suelen ser hasta antipedagógicas. A reserva de lo que ustedes opinen, podemos irle dando ya un ritmo de cierre a esto con algunas pequeñas participaciones pequeñas, pidiéndolas para que hubiese la mayor oportunidad y por respeto a los asistentes. ¿Y por qué? ¿Quién? ¿Alguien quiere tomar la palabra, compañeros? Sí, si me permites, mi Soriano. ¿Quién es? Tu servidor, Servando. A ver, Servando, camarada, por favor. 30 segundos. Para enfatizar la reflexión y sugerencia o propuesta que en conjunto como punta de lanza es profundizar en este segundo periodo del gobierno, bueno, más que segundo periodo, el cuarto año de gobierno, se debe de profundizar en este último año de la 64 legislatura federal, se debe de profundizar la reforma democrática política del Estado. ¿Y eso qué abarca? Pues se tienen que reformar las atribuciones, facultades y funciones de los tres poderes públicos, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y específicamente en lo que se refiere a la economía, para verdaderamente transitar a un modelo económico diferente al neoliberal. Por decreto, ya el presidente dice, nos deshacemos del modelo neoliberal. Ahora tenemos una economía, yo les escogía la palabra democrática popular, ¿no? Vamos a irla, ahora sí, como dicen, confeccionando ese nuevo modelo económico que necesita México, con bienestar, desde luego, y precisamente la clave o el punto neurálgico, a mi juicio, ahora sí que como economista y como activo político, creo que debe de ser la reforma hacendaria. La reforma hacendaria que, como lo sabemos, abarca una reforma fiscal, una reforma financiera y una reforma presupuestal, es decir, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Y lo sabe muy bien nuestro buen amigo Eudosio, porque él le escuché en sus intervenciones como diputado federal, que presentó varios puntos de acuerdo en ese sentido. Entonces, han pospuesto mucho porque efectivamente hay muchas resistencias. La ultraderecha y la derecha, tanto interna como externa, o nacional e internacional, pues ya lo vemos, ahí está presente los oscurantistas, los reaccionarios, los retrógradas, los que siempre han querido hipotecar o hipotecaron al país, ¿verdad? Lo destruyeron prácticamente, lo dejaron deshecho. Y bueno, pues se está levantando de las cenizas en esta cuarta transformación. Entonces, número uno, la profundización de la reforma democrática política del Estado, que implica específicamente para cambiar el modelo económico, de neoliberalismo económico a un modelo con bienestar, se necesita una reforma hacendaria profunda, verdadera, incluyente, sin discriminaciones. Desde luego, pues tienen que participar los capitalistas mexicanos, ¿verdad? Y desde luego por los capitalistas extranjeros, que estamos inundada nuestra economía, ¿no? Pero sí hay posibilidades constitucionales en el capítulo económico de la Constitución para poder hacer una reforma constitucional y de esa manera entrarle
a darle mayores atribuciones, facultades y funciones a los tres poderes públicos, pero específicamente al Ejecutivo en lo que se refiere al aspecto hacendario, a la Hacienda Federal, para precisamente lograr una verdadera federalización del cobro de los impuestos y también del ejercicio del propio presupuesto de la cuenta pública, ¿no? Entonces, en concreto sería mi intervención, y yo, pues ahora sí que nos sumamos a esta importante iniciativa y ojalá y se sigan organizando más, pues ahora sí que disertaciones por compañeros que han abordado estas líneas de investigación y que indudablemente pues tenemos que robustecer, que tenemos que ahora sí que sustentar de mejor manera con datos duros para que de esa manera no caigamos en el charlatanerismo, ¿verdad? Y yo creo que los datos que está dando el doctor Eudosio pues son resultados de sus líneas de investigación, resultado también de otros compañeros más que han aportado, y entonces, pues en ese sentido, ¿no? Concretamente eso, mi apreciable Soriano, el asunto de, pues ahora sí que meternos más al asunto de exigirle a nuestros diputados y diputadas, senadoras y senadores y de los congresos de los estados, incluso los cabildos como órganos máximos de gobierno, repito, sería muy importante poder exigir desde el cabildo, desde los congresos y desde el Congreso Federal que haya una profundización de la reforma democrática política del Estado y específicamente darle mayores atribuciones. La reforma hacendaria, que repito, abarca una reforma fiscal, financiera y presupuestal. Esa sería una integral reforma hacendaria, ¿no? Muy amables y muy gentiles. Gracias, Servando. Mago Reyes, por favor. Sí, buenas noches, compañeros. Bueno, solamente para darles la información de que la promotora estatal, por la suspensión o no pago de la deuda externa y privada, avanzamos y hicimos una solicitud hasta el Congreso del Estado, ya la metimos, pues, para que nos den primeramente, oportunidad de platicar con los diputados, con el Consejo, ¿no? La Jucopo. Ajá. Junta de Coordinación Política. Con la Junta de Coordinación Política y con las instancias que se ha requerido para aclararles cuál es realmente nuestro punto de vista para, ayudar a que se pueda concluir esta solicitud. También se hizo esta misma solicitud por escrito a la Auditoría Federal Superior de la Federación del Estado. Y bueno, obviamente también al gobernador del Estado. Entonces estaremos en espera de que nos den alguna contestación y si no, pues ya buscaremos un plan de acción para continuar en esta lucha, ¿no? Sí, Galaxy Tab S2, no sé quién es, pero tiene su mano levantada, por favor. Me llamo Mónica Bello, mucho gusto. Algunos ya me conocen de los compañeros. Yo participé desde el 2006 en el Megaplantón también en la defensa del petróleo. Fui coordinadora de unas colonias acá por San Manuel y Hacienda y los Pilares. Bueno, sí he venido siguiendo al maestro Uxodio desde que presentó sus pláticas en el Zócalo junto con su libro, y yo estoy muy a favor en que no se pague también la deuda, puesto que esta austeridad muchos la están viendo como un austericidio. O sea, la opinión pública, pues, está muy limitada su análisis, ¿no? Y nos afecta a todos, y yo vi que Carmen Aristegui hizo una entrevista a un Eric Toussaint, que es de estas personas que asesoran internacionalmente a la quita de deuda o no pagar las deudas. Y también
Islandia, incluso pues el caso de Islandia, ¿no? También lo revisé. Y bueno, nada más para concretar, la propuesta es que si no se va a la mañanera, por ejemplo, y se anuncia que hay un movimiento que está contra el pago de la deuda, para ver que otros estados también se animan. Eso es en concreto, nada más. Gracias, y gracias por este movimiento. Yo lo apoyo con todo lo que pueda. Gracias. Gracias, Mónica. Nos estaremos coordinando. Eudoxio, si me permites, en esta última, hago una breve intervención para aclarar. El movimiento nacional existe. Entregó hace más de 30 días una carta en Palacio Nacional y ya tuvo respuesta. De hecho, una comisión de la Promotora Nacional se entrevistó con Lázaro Cárdenas Batel, fue recibida hace 3 semanas, Araceli. Más o menos. Más o menos, ¿no? La camarada Araceli estuvo presente ahí. Ajá, el 19 de noviembre. Noviembre, sí, es cierto. Sí, 3 semanas, jueves. Y hay, cuando menos de parte de Lázaro, a quien hemos tratado, conocemos, es favorable. Hay simpatía de un sector del gobierno por esa propuesta y hay reticencias por quienes están más cerca de la cuestión del manejo presupuestal y de los números y la frialdad contable. Habría que ver. Es un juego de fuerzas, obviamente, pero la promotora existe en 28 estados. De hecho, el próximo lunes va a ser la última sesión. Hay una página, ponen ustedes no más deuda, y los manda a la Promotora Nacional por la suspensión del pago de la deuda inmediatamente. Ahí van a encontrar en esa página una plática en 2 partes de Eric Toussaint, dictada, así como nos está ofreciendo ahora el camarada Eudoxio esta conferencia. Eric, desde Francia, o estaba en Bélgica, no recuerdo dónde andaba. Eric es una personalidad en la asesoría y en el estudio del manejo de la deuda. Asesoró a Correa, asesoró la deuda griega, asesoró a Islandia. O sea, si quizás su único defecto es que está medio trotskiversado, diríamos, con Miguel Guerra, ¿no? Tiene un poco esa tendencia, pero es hasta genial, digamos. Porque dice, no, la deuda mexicana no tiene tanto problema. Véanla, realmente hasta enternece cuál es la opinión vista desde un especialista y desde afuera, y está ahí en la página de la Promotora Nacional. Faltó mencionar que no es un movimiento internacional el que se está dando en relación a esto, son varios. Hay uno recién iniciado en el 2020, ya con la pandemia encima, de los católicos. En serio, ¿eh? A partir de cuando el Papa Francisco, el Papa Pancho, en febrero y luego en abril, sacó una encíclica, no me acuerdo, está en latín, criticando el asunto de la deuda, pero además con una postura que, si ustedes la leen, es mucho más radical que la que nosotros tenemos en este momento, ¿eh? Dice, no la paguen, y menos los países pobres, y es injusto, es inmoral, y se van a condenar en el fuego eterno prácticamente. O sea, es dura. Y ese es uno de los movimientos internacionales. A partir de eso, nosotros el jueves pasado, El jueves. Entregamos en la oficina del obispado, el arzobispado poblano, aquí en el centro, una petición al obispo de Puebla para que se manifieste en ese sentido. Si lo hace o no lo hace, pues ya será cuestión de conciencia. Pero esto lo acabamos de acordar el lunes en la Promotora Nacional, se va a replicar en otros estados. Cuando menos tenemos garantizado la simpatía del obispo de Tehuantepec, y del obispo Vera, quien ya ha participado con la Promotora Nacional. O sea, hay un movimiento muy amplio que no es nada más en una sola vertiente. Está las reformas hechas recientemente en Argentina y en Bolivia,
en donde ven el problema de la deuda, y por eso yo cuestionaba a Eudoxio si era una cuestión integral, porque ellos están grabando las grandes fortunas y la riqueza. O sea, eso pues es una fuente de recursos, y lo que necesitamos es eso, para resolver. Pero además, si son recursos obtenidos mediante la especulación, la financiarización y la depredación, el saqueo, bueno, pues hay que grabarlos. Ya no se los puedes quitar, porque en su momento fue legal. Grabémoslos, pongámosles un impuesto, ¿sí? O sea, esa es una alternativa y se puede hacer, pero, y decíamos en la sesión pasada del sábado con nuestro amigo Alejandro Chávez Palma, hay una correlación de fuerzas desfavorable. Y lo vimos ahora con lo del outsourcing. Sale la propuesta de Andrés Manuel de regular el outsourcing y el núcleo duro de la burguesía, lo que diríamos el bloque histórico, decimos nosotros, va y le patea la puerta del Palacio Nacional y va a hacer recular. Lo para. Hasta febrero, y a ver qué pasa. Y estamos en el limbo, no sabemos qué va a suceder. Ellos, la vez que Calderón la propuso, 2012, se propuso 2013, ellos hicieron lo que le llaman ellos el lobbying, ahí en el Congreso. Sí. Por eso la ley quedó así. ¿Sí? Y es la ley que tenemos. Entonces, tenemos un grave problema de acumulación de fuerzas. Hay que organizarnos. Hay que darnos tareas. Hay que llevar esto a las colonias, a los barrios, a todos lados. El asunto de la deuda tiene que estar en la conciencia social, no en este pequeño grupo de, llegamos a ser 43 en algún momento, ahorita ya algunos se aburrieron, somos 36, está bien, pero coincidiendo con Eudoxio, esto hay que llevarlo desde el análisis, darle cuerpo y hacerlo parte del proyecto político de la nación. O sea, yo la llamo deuda estafa. Desde hace mucho tiempo yo la llamo así, deuda estafa, porque es ilegal también. Bueno, no tengo más peticiones. Pedirle al camarada Eudoxio un colofón a esta reunión, por favor. Pues mira, de verdad que muchas gracias por la invitación a la promotora en Puebla y a nivel nacional. Creo que este movimiento lo tenemos que seguir fortaleciendo políticamente, pero también económicamente y financieramente con datos duros. Me parece que es por parte de nosotros una obligatoriedad en términos de participar activamente. Yo quiero adherirme a su lucha. Qué bueno que ya tienen un poco de camino o mucho de camino recorrido en este asunto. Y necesitamos luchar por una gran reforma hacendaria que implique la parte de ingreso, gasto y deuda, en darle más potestades a los estados y a los municipios. Hay muchas cosas por hacer, de verdad que eso es un tema sumamente importante para el país, para México, para el presidente, y yo los quiero felicitar por esta iniciativa que ya emprendieron ustedes y considérenme parte del equipo de manera activa en todo lo que tengan que hacer, ¿no? Yo, en cuanto tengamos ya el avance de la terminación del libro, pues ustedes van a ser los primeros en ser invitados y obsequiados por parte de este ejemplar. Hay varios temas nuevos que estamos ahí tocando que no habíamos tocado, incluso está el tema de la relación de la universidad con el gobierno morenogalista, el tema del agua que no lo tocamos en su momento también, el tema del fraude electoral. Hay varios capítulos nuevos que vienen. Ahorita no tengo todos, pero me gustaría presentarlo aquí con ustedes de manera virtual, como son hoy en día las participaciones, para seguirnos cuidando en sana distancia. A pesar de que la vacuna ya está en vías de ponerse, tenemos que seguirnos cuidando. Creo que somos un grupo ya muy vulnerable por la edad que tenemos, pero si nos cuidamos y participamos así de manera sana y virtual,
podemos hacer todavía muchas cosas. Gracias al equipo. De verdad que, bueno, a todos, no quiero mencionar a Marco Moreno, a Severiano, a Servando, al profe Guerra, a Gerardo y a todos, ¿no? Los que están. Llegamos a tener, creo que en su momento, como alrededor de 20 dentro conectados. Ahorita vemos 11, pero creo que es una muy buena reunión que tenemos que seguir haciendo. Yo me voy a conectar cuando ustedes inviten a otros colaboradores, a otros conferencistas, y de verdad que muchas gracias. Me voy con un buen sabor de boca, con mucho ánimo y con ganas de seguir trabajando por los que menos tienen en este país, ¿no? Que son los pobres, que somos la gran mayoría. A ver, una corrección y un favor a todos. Una corrección al doctor Eudosio. Llegamos a ser 43, en este momento somos 34. Hay compañeros de Veracruz, Mario Díaz, hay compañeros del Estado de México, mi hermanito José Arturo Tapia, querido. Hay compañeros del Estado de México también. Bueno, estamos siendo vistos de Atlisco, de Tehuacán, bueno, muchos de Puebla. Y lo que se transmitió por radio. Lo que se transmitió por radio. Sí, no fuimos tan poquitos, ¿eh? Lo que pasa es que creo que lo estás viendo en la pantallita del teléfono, en donde caben poquitos. Pero... Yo creo. Ay, mira, también lo transmitió, me dijo Oscar Cortés, Toquero, que se iba a conectar para transmitirlo en Morena Cuautlancingo, que son como 150 aquí que tienen conferencias todos los miércoles. Yo incluso he ido 2 veces. Gracias, Oscar, por ahí te vi. Yo creo que fuimos más entonces. Sí. Y esto seremos más todavía, compañeros. Y tenemos que ser más. Pedirles a quienes están, si nos pueden anotar en el chat para recibir la presentación del doctor Eudosio que nos va a enviar, si la quieren recibir, y otras cuestiones de las comunicaciones, digamos, de la promotora, nos pongan su correo electrónico en el chat de aquí del Zoom, ¿sí? De aquí las copiaremos. Y a todos, son las 19:26, muy puntuales, compañeros, 2 horas nos aventamos limpiamente. Pedirles a todos que abran sus cámaras y sus micrófonos para agradecerle al camarada Eudosio Morales Flores con un aplauso bien ganado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eudosio. No, gracias, Severiano. Reconocimiento. Gracias Muy a buena, todos, gracias. Muy buena presentación, muchos datos y bienvenido a la promotora estatal por la suspensión del pago de la deuda pública de Puebla. Presente, ahí estaremos. A todos, agradecerles. Mira, están, ahora que abrieron sus cámaras, están muchos amigos. Pues agradecerles a todos, desearles la mejor de las noches. Margarita. Sí, las próximas las vamos a convocar empezando enero. Estas fechas, ya saben que la revolución se va de vacaciones, entonces son difíciles para lograr la conexión, pero ya están planeadas, le estaremos pasando los cuadrantes para conectarse a partir del primer fin de semana de enero, creo que iniciamos, ¿sí? Ya con nuestra nueva programación. Okay. ¿Sí? Pues agradecerles a todos y un abrazo a distancia. José Arturo, cuídate mucho. Jacobo, José Rosario, Mario Díaz, nos vemos el lunes, Mario, en la Nacional. Hasta luego, Enrique. Gracias, doctor Eudosio. Gracias a todos por este espacio. Gracias, misma maestra. Antonio Cedeño. Miguel Guerra, un abrazo, profesor. Lo esperamos en Veracruz, doctor Eudosio Morales. No, Veracruz es mi tierra y estaré con todo gusto allá cuando gusten. Ya me hice poblano por adopción. Por adopción y por voluntad, pero Ahí luego te lo prestamos, Mario. Claro. Gracias, muy amables. Gracias. Araceli, hasta una próxima. Gracias. Muchas gracias, compañeras. Saludos a todos. Mónica Bello, muchas gracias. José Rosario Galindo. Gracias.
Pili Paleta, mira, qué bien. Pili Paleta, mucho gusto, me da gusto. Ella es compañera del PMT. Sí, cómo no. Y además una excelente historiadora de la etapa de los Cerdán y de todo ese periplo hasta Gilberto. Maestro Sotelo, felicidades. Sotelo. Gracias. Beto Sotelo. Hola, maestro. Ahí está Beto. Ahí está Sotelo. Voy llegando porque se me olvidó que era 1 hora de diferencia. Es que él está en Se me olvidó Sonora. que es 1 hora de diferencia. ¿Estás en Sinaloa? Sonora. En Sonora. Sí, en Sonora. Sí. Sonora. Sí. En Sonora. Te pasamos luego los cuadrantes. Voy a subirlo a YouTube. A partir de mañana en YouTube y Facebook, te pasamos los cuadrantes, Sotelo, con mucho gusto. Bueno. Saludos, Beto. Saludos, saludos. Dios. ¿Cómo estuvo? No. Muy buena. Excelente, excelente. Ya sabes que con Eudoxio no hay desperdicio. Bueno, pues agradecerles a todos. Galdino, muchas gracias. Nos estamos viendo el sábado. Así que Gracias, saludos. Hasta luego.